Buenas días, noches, tardes para todos ustedes. Vengo a realizar mi exposición sobre el periodo comprendido entre 1886 y 1955, el cual marcó una etapa crucial en la evolución del teatro en Colombia, ¿cierto? Marcó una etapa caracterizada por el desarrollo de su infraestructura, el nacimiento y consolidación de una dramaturgia nacional, la formación de compañías y la influencia de un contexto social y político. ¿Qué impactó nuestra actividad escénica? Hacia el final de este periodo se sentaron las bases para la profesionalización del arte dramático. Como mencioné anteriormente, una de sus características y pilares de este periodo fue el desarrollo de la infraestructura, ¿cierto? De nuestra infraestructura teatral. Una de las transformaciones fundamentales de este periodo fue la expansión de los espacios escénicos. Sobre las ruinas de los coliseos anteriores, por ejemplo, en el Teatro Colón se levantó en la última década del siglo XIX, coincidiendo con la inauguración del Teatro Municipal, ambos construidos al estilo a la italiana. El Teatro Municipal, situado en el Capitolio Nacional, y el Observatorio Astronómico sería posteriormente demolido para la administración del doctor Laureano Gómez. Ya fue en las primeras décadas del siglo XX que el proceso de edificación de teatros se extendió a capitales de departamentos como Cali, como Medellín, como Cartagena y como Popayán. ¿Sí? Este crecimiento en la infraestructura fue un factor que contribuyó a la aparición de autores y compañías y a la transformación de un público interesado en el teatro. Destaca también que Luis Enrique Osorio, uno de los dramaturgos más prolíficos, llegó a construir su propia sala que se llamó el Teatro de la Comedia, un teatro demasiado importante para esta etapa de la que nos converge hoy. Como segunda característica es el surgimiento de la dramaturgia nacional. Tenemos que este lapso de tiempo vio nacer y consolidarse una importante generación de autores colombianos. En la transición del siglo XIX al siglo XX figuraron nombres como Lorenzo Marroquín, con Lo Irremediable, Adolfo León Gómez, cuya obra El Soldado fue censurada, porque en esa obra Adolfo León Gómez empezó a criticar el reclutamiento militar que le hacían a los campesinos, ¿cierto? Vemos que este teatro empieza a ser muy político, muy del pueblo, empieza un poco a alejarse de las influencias europeas, pero obviamente no dejan de beber de ellas, pero sí vemos que empiezan a tocar temas más locales y que nos convergen a todos como país, ¿cierto? Otros escritores reconocidos en las letras nacionales como José Eustacio Rivera, Porfirio Barba Jacob y José María Vargas Vila. También ellos incursionaron en el teatro, autores de comedias y sainetes de la Gruta Simbólica como Federico Rivas Frade y Clímaco Sotoborda también fueron relevantes. La creación de premios teatrales reconocía autores como Adolfo León Gómez, Felipe Lleras Camargo, Emilio Franco y Alejandro Mesas Michol. La primera mitad del siglo XX estuvo dominada por dos figuras principales muy importantes. La primera es el médico Antonio Álvarez Lleras. Nació en 1892 y en 1956 fallece. Y el periodista Luis Enrique Osorio, que fue un escritor, periodista, dramaturgo. Este Luis Enrique Osorio nace en 1896 y muere en 1966. También tenemos a Álvarez Lleras, conocido por su labor en el arte escénico, además de su profesión como odontólogo, que pues en ese tiempo pues vivir del teatro era algo increíblemente difícil. O sea, si es difícil en este momento, antes lo era más. Entonces tenemos que muchos de nuestros dramaturgos y autores siempre, casi todos tenían otros oficios o profesiones como para lograr sobrevivir.
Este odontólogo llegó a escribir sainetes. eh, Sus obras fueron un poquito, o sea, sainetes y dramas importantes inspirados en autores españoles, como Echegaray o Buenavente, incluyendo obras de diversas partes de España, perdón. Bueno, tenemos que con Luis Enrique Osorio, él fue uno de los autores más prolíficos y populares tenía un lenguaje sencillo, un costumbrismo literario, realista, urbano, rural. Sus obras inicialmente fueron muy amables, ¿cierto? Adquirieron matices sombríos después de los sucesos del 9 de abril de 1948, ¿cierto? Todos sabemos qué pasó ese día. Reflejando los conflictos de la época en obras como La nube de abril, Toque de queda, Los pájaros grises. Ambos autores, Álvarez Lleras y Osorio, no solo escribieron, sino que también formaron sus propias compañías. Lo que les decía, bueno, con Luis Enrique, es que él tenía un teatro muy amable, sí, un teatro muy amable con el pueblo. Pero fue cuando mataron a Gaitán que su obra empieza a ser muy sombría, ¿cierto? Él escribió Toque de queda, y Toque de queda es una de las obras que personalmente les recomiendo como que se acercan a ellas, o que al menos este autor, Luis Enrique Osorio, quede en nuestra biblioteca personal, ¿cierto? Como que vayamos a buscarlo, que la verdad es muy interesante como este hombre fue escritor de más de 40 dramas, o sea, de 40 dramaturgias. Y también, pues hacia mediados del siglo XX, en un teatro de transición participaron como poetas como José Umaña Berral, Jorge Salamea Borda, Arturo Camacho Ramírez y Jorge Rojas. Rafael Guisao exploró formas más modernas de escritura escénica, mientras que Manuel Zapata Olivella abordó inquietudes sociales y la marginalidad de negritudes e indígenas. Emilio Campos destacó con revistas musicales y la caricatura política. La tercera característica de esta época es la consolidación, pues la creación y consolidación de las compañías teatrales. Tenemos que la consolidación de la actividad teatral nacional también implicó la formación de grupos estables. Antonio Álvarez Lleras creó la compañía Renacimiento, considerada uno de los primeros elencos estables del siglo XX, trabajando inicialmente con actores aficionados. Luis Enrique Osorio también formó varias agrupaciones, incluyendo la Compañía Dramática Nacional y la Compañía Bogotana de Comedias, buscando consolidar un equipo de actores que más tarde se vincularían profesionalmente a la radio y la televisión. Inicialmente las compañías extranjeras, principalmente españolas, solían ocupar los roles protagónicos. En esto de que los actores, ¿cierto? Más tarde se vincularían profesionalmente en la radio y la televisión, pues la televisión pues ha tenido como una participación política y la tuvo muy fuerte antes, referente al teatro, ¿cierto? Gracias a la televisión, porque buscaba como que los actores estuvieran más formados, fue que vino que Sekizano, perdón, vino Sekizano aquí a Colombia, y eso fue uno de los acontecimientos más importantes que marcaron, de él voy a hablar más al final. Otra característica es el contexto social, ¿sí? La censura y, muy importante, la participación de las mujeres, porque pues también tenemos que el teatro en este periodo es un reflejo y fue moldeado por el contexto social colombiano. Cumplía funciones educativas, religiosas, la asistencia estaba influenciada por la estratificación social, con un teatro profesional urbano dirigido a un público que pagaba y un teatro rural más ligado a fiestas. La iglesia ejercía un papel censor basado en prescripciones morales. La participación de mujeres colombianas como actrices fue un tema de crítica social, siendo vistas por algunos sectores religiosos y sociales como sirenas malignas, hágame el favor. Y no fue abiertamente aceptada y legalizada sino hasta 1930.
Era una práctica común que los hombres interpretaran los papeles femeninos. Bueno, a pesar de estas limitaciones, en el siglo XIX y la transición al siglo XX, algunas mujeres de buena posición social y económica lograron incursionar en la escritura, incluyendo la dramaturgia, a menudo enfrentando críticas o utilizando seudónimos. Figuras como Soledad Acosta de Samper, Waldina Dávila de Ponce de León, Josefa Acevedo de Gómez, Silveria Espinosa de Rendón, perdón, Eva Seferina Berbeli y Marea, e Inés Aminta Consuegra. Son ejemplos de mujeres que a través de su escritura abordaron temas como la sociedad, la opresión de la mujer, el matrimonio, en algunos casos cuestiones políticas y sociales más amplias, desafiando, aunque a veces sutilmente, los cánones de la época. La falta de registros y estudios sobre muchas de ellas resalta como su labor fue a menudo ignorada o menospreciada en los recuentos históricos. La otra característica es la influencia de los nuevos medios. Para allá es que hice la aclaración. La aparición de la radio y posteriormente la televisión después de los años 30 abrió nuevas oportunidades profesionales para los artistas escénicos, ¿cierto? Estos medios ofrecieron espacios para el radioteatro y el teleteatro, permitiendo que actores, directores y actores del teatro vivo encontraran sustento y continuaran desarrollando su arte, a menudo combinando actividades. Otra característica es el inicio de la profesionalización y la educación formal, que es un hito fundamental y que nos aborda a nosotros como estudiantes, ¿cierto? Para también la consolidación del teatro colombiano, pues este hecho ocurrió justo a mediados de los años 50 con la creación de las escuelas de arte dramático de Bogotá y Cali. Eh, en- a mediados de los 50 se crearon las escuelas de Bogotá y Cali, que dieron lugar a la consolidación de los primeros grupos estables del país. En Bogotá, la Escuela Nacional de Arte Dramático, cuya sede se hallaba en la Sala del Palomar, ¿cierto? En los altos del Teatro Colón, tuvo como primer director al español Juan de Mena y más tarde al actor, director y declamador Víctor Malarino. En fin, en Cali por su parte se formó la Escuela Departamental de Teatro, dirigida en un comienzo por el maestro español eh, Cayetano Luca de Tena y más tarde pues por Enrique Buenaventura. Con los años de esa escuela surgiría toda una generación de actores, así como el Festival de Arte Cali, dirigido en su primera etapa por la actriz y gestora teatral Fanny Mickey, actual directora del Teatro Nacional. También jugó un papel importante en los años 60 en la Escuela del Teatro del Distrito. Más tarde, llamada Luis Enrique Osorio, tras la creación del Instituto Distrital de Cultura, se convirtió en la SAP, Escuela de Artes de Bogotá, que cuenta con carreras de teatro, danza y bellas artes avalados profesionalmente por la Universidad Distrital. A ella se sumaron la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. En forma más reciente, la Pedagógica y Universidad del Bosque de Bogotá, que cuentan con las carreras de teatro en sus departamentos de estudios profesionales. Y bueno, eh, las muestras de fin de año de la Escuela de Bogotá nacieron los primeros festivales de teatro. Así nacieron los primeros festivales entre 1956 y 1957. Y posteriormente, pues la llegada del maestro japonés Sekizano, formado en la técnica de Stanislavski, aunque debido a la censura política, dejó un importante legado en la formación actoral, promoviendo una actuación más natural. Las directivas de la recién creada televisión, con el fin de formar un personal más calificado, eh, eh, para los programas dramatizados traen a Colombia al maestro Sekizano, ¿sí? Como ya todos sabemos, formado en la Escuela de Evidencia de Stanislavski, aunque estuvo muy poco tiempo acá en Colombia a causa de la censura porque tenía muchas ideas de izquierdas, pero dejará un legado sin precedentes porque
eh, trae una actuación que critica mucho la vieja escuela de la representación de gestos ampulosos y voces declamatorias para proponer formas de actuación más naturales, basadas en los recuerdos personales de los actores y en actitudes más convincentes y justificadas. De allí, de allí sale la promoción que se ubica en una primera etapa en la Escuela del Teatro del Distrito, en los sótanos de la Avenida Jiménez con carrera 8A, para luego pasar al Teatro del Búho, fundado por Fausto Cabrera, del cual hicieron parte actores, directores, que eran de las nuevas tendencias. El Búho dio a conocer a los autores de las vanguardias en Europa y en los Estados Unidos, y pronto esta influencia se extendió a otros grupos que se fueron formando. Eh, bueno, pues en resumen, pues este periodo también reflejó y fue moldeado por el contexto social, nuestro contexto colombiano. Cumplía funciones educativas, cumplía funciones religiosas y la asistencia está influenciada por la estratificación social, con un teatro profesional urbano dirigido a un público que pagaba y un teatro rural más ligado a las fiestas. La iglesia ejercía un papel censor, sí, y, eh, y posteriormente ya el teatro que empezaba a tener un crecimiento en su infraestructura, un florecimiento en la dramaturgia nacional liderada por figuras como Álvarez Llera y Osorio, esfuerzos por crear compañías teatrales estables y una lucha por la participación y reconocimiento de las mujeres en un contexto social con fuertes barreras para ellas. También culminó con la creación de escuelas formales que marcaron el inicio de una nueva era hacia la profesionalización y el desarrollo futuro del arte escénico en el país. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Esta sería la exposición que me compete. El tema sé que es bastante amplio, sé que puedo no haber abordado tanto, hay mucho de qué hablar. Escogí como esos ítems que me parecían como los más importantes. Y bueno, un saludo para todos, un abrazo